Un tutorial para tiempos complejos. A ver, por un lado está teniendo un despliegue totalmente inédito la flota la norteamericana en las costas del Caribe. Anunció esta mañana Donald Trump que es muy cambiante los argumentos que utiliza Donald Trump respecto de la intervención norteamericana en los Estados Unidos. Arrancó con el hundimiento de las lanchas que decía que transportaban droga a los Estados Unidos. El argumento de que es una dictadura no es el principal, sino que lo que plantea Trump, y ahora acaba de incorporar a Estados Unidos a la lista de incorporó a la dictadura de Maduro como una agrupación terrorista en una lista, y por lo tanto le puso una enorme cantidad de sanciones a todo lo que salga de Venezuela. Y ahora dijo Trump, y lo dijo en su red social, y estaba leyendo los medios internacionales, nadie termina de entender bien a qué se refiere, pero lo que dice es que le están robando el petróleo y las tierras norteamericanas, y lo intima a Maduro a devolver inmediatamente eso que Trump dice que es propiedad norteamericana. La cuestión es que ahora lo que anunció Trump es que más allá del hundimiento de las lanchas que vienen haciendo hace ya un tiempo, lo que había avanzado también es con el secuestro de los buques petroleros, que son ya de otro porte además, y dijo que lo va a hacer con todos los buques petroleros que salgan de Venezuela. Así que hay un despliegue como nunca antes hubo en Sudamérica de la flota norteamericana. Así que hay esa tensión de no está claro cuál es el objetivo de Estados Unidos, si es solamente derrocar a Nicolás Maduro y que Maduro se vaya en una negociación abierta, o si impedir el tráfico de drogas era originalmente, y ahora lo que alega Trump es que en realidad le tiene que devolver el petróleo y las tierras Venezuela a los Estados Unidos. Eso por un lado. Por otro lado, hablamos más temprano de una situación muy curiosa, después vamos a replicar un poquito el audio, que digo curiosa yo, que se está dando en la agencia de recaudación, el ARCA, que es que se fue el titular Luis Pasos, que era una persona muy cercana a Luis Caputo, el ministro de Economía, que de hecho lo despidió muy elogiosamente, dijo que lamentaba muchísimo que hubiese tomado la decisión de volver al sector privado, que ojalá en algún otro momento volviera a convencerlo de que vuelva al sector público, y el que asume es Andrés Vázquez, que es un funcionario de carrera dentro de la estructura de la FIP, DGI, AFIP, ARCA ahora, más de 30 años dentro de esa estructura. Nos contaba hace un ratito Hugo Alconadamón, que lo ha investigado mucho. Juan Paso, perdón, es el que se va, y Andrés Vázquez es el que llega. Andrés Vázquez es sobre quien quiero hablar ahora, que es este funcionario que lleva casi más de 30 años, muy vinculado a los servicios de inteligencia, estuvo a cargo de la unidad de inteligencia fiscal, parece que tiene un vínculo muy aceitado y es muy amigo de Escaturices. Escaturices es ex espía de la CIDE, que armó una empresa de lobby en los Estados Unidos, que fue contratada actualmente por la CIDE. Esto es oficial porque figuran los registros norteamericanos, con lo cual lo contrataron para que hiciera lobby ante el gobierno de los Estados Unidos. Para eso le paga mensualmente la CIDE. Es además un empresario que ha crecido patrimonialmente muchísimo en este tiempo, porque compró Flybondi y ahora acaba de anunciarse que compró OCA, que es el correo privado más grande de la Argentina. Este mismo Escaturices, según contaba Hugo Alconadamón, es íntimo amigo de Vázquez, que es el nuevo jefe de la agencia de recaudación de ARCA. Ahora, es una curiosidad porque él, nos contaba Hugo, lleva más de 30 años ahí, aparentemente ha sido una actividad muy próspera porque se lo ha investigado por propiedades en Miami, en unos condominios, por más de $2 millones que no están declaradas en su declaración jurada de bienes ante la Oficina Anticorrupción, pero que sin embargo está probado que él le pagaba de cuentas ligadas al propio Vázquez los gastos de mantenimiento, el condominio y demás. También contó Hugo que se le detectó a él y a la hermana una cuenta en el BNP Paribas que se manejaba a través de Curazao, todos paraísos fiscales, que tuvo una causa judicial en su momento que Ariel Lijo, el juez, terminó cerrando, no porque lo haya encontrado inocente, sino porque los paraísos fiscales no te informan respecto de quiénes son los titulares de las cuentas. Con lo cual, el funcionario hoy a cargo de la agencia de recaudación es un funcionario cuyo patrimonio
es por lo menos muy oscuro y que es investigado el jefe de la recaudación por evasión fiscal. Anteriormente, dice Hugo, que hubo varios jefes de la AFIP antes que intentaron correrlo porque tiene mucho poder dentro de la agencia, que no pudieron, que algunos lo dejaron arrumbado en unas oficinas y siempre revive, y cuando lo habían nombrado a cargo de la DGI, en su momento nadie quería firmar el decreto ahora con el gobierno de Javier Milei de ese nombramiento, y ahora llega nada menos que a ser el número 1 de la agencia de recaudación, este personaje tan singular. Caputo, el ministro de Economía, despidió con palabras muy elogiosas al que se va, que le había designado, pero nada dijo sobre Vázquez, que llega de la mano de Santiago Caputo, el integrante del triángulo del poder, que siempre tiene poder sobre estos sectores, ¿no? La justicia, los servicios de inteligencia, la agencia de recaudación. Aparece esta amistad de Escaturice, contratado justamente por la CIDE, sobre la cual también tiene poder Santiago Caputo. Así que bueno, el nuevo recaudador es un hombre cuyo patrimonio es muy oscuro y que ha sido investigado por tener cuentas en paraísos fiscales. Simultáneamente, en el gobierno mandó al Congreso un proyecto que efectivamente busca bajar los niveles de supervisión del origen del dinero de aquellos que saquen la plata del colchón, como dice el gobierno, a cambio de que la AFIP, Arca en este caso, no te pregunte de dónde viene, que es uno de los fuentes de dólares que el gobierno quiere para esta nueva etapa. Arrancó en el Congreso, entonces, ahora sí, la discusión. Por un lado, en el Senado se discute la reforma laboral y en la Cámara de Diputados avanza la discusión del presupuesto. Milei nunca tuvo presupuesto porque, bueno, en un momento muy complicado, el final del gobierno de Alberto Fernández, más del 200% de inflación, la devaluación y demás, con lo cual en el primer año de gobierno lo que hizo fue prorrogar por decreto el presupuesto y en el segundo también. Como en el medio hay inflación, finalmente lo que te da es una enorme discrecionalidad poder hacer todo por decreto. Esta vez tiene un reclamo más institucionalista del gobierno de los Estados Unidos, que activamente reclamó esto diciendo, bueno, hacia algo más previsible, anda y saca un presupuesto. Como además tiene un número más favorable, después la muy buena elección legislativa que hizo, tiene más margen para imponerle al Congreso el proyecto de presupuesto prácticamente sin que se lo toquen, ¿no? El punto es que el proyecto de presupuesto que mandó al Congreso Nacional Javier Milei, más allá de los 6 gobernadores que ayer se reunieron, que quedaron totalmente afuera de la conversación con el gobierno nacional y lo que tiene que ver con sus reclamos de obra pública o deudas que tienen con esas provincias, han sido completamente ignorados, solo logró meter baza ahí Jorge Macri, el jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. La deuda que tiene Nación con la ciudad va a ser contemplada dentro del presupuesto. ¿Por qué? Porque Milei necesita esos votos del PRO y es un acuerdo con el PRO. Pero quedaron afuera todas las demás provincias, particularmente el reclamo de la provincia de Buenos Aires de Kicillof, que ayer estuvo con el gobernador de La Pampa, Tierra del Fuego, Formosa, Santiago del Estero, que son las provincias que están afuera de esta negociación que el gobierno lleva adelante, sí, con otros gobernadores para que lo acompañen en la sanción de la ley del presupuesto. Ahora, escuchen, por ejemplo, qué decía Maximiliano Puyaro, gobernador de la provincia de Santa Fe. No es de los que el gobierno dice, Cuca, con vos no hablo. Puyaro dice que siguen sin tener en cuenta los fondos para la infraestructura y el mantenimiento de las rutas. Yo no me puedo sentar con el ministro Santilli hasta que desde Nación no nos den certeza de que van a acomodar algunos temas que tiene la provincia de Santa Fe. Y no es que uno lo hace de matón. Uno lo hace porque necesita defender los intereses de la provincia de Santa Fe. Miren, las deudas que tiene la Nación con nuestra provincia, que no solo las reclamamos institucionalmente y en buenos términos, sino que además ese reclamo lo llevamos a la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Hay una deuda del stock de la diferencia que debería cubrirnos el ANSES con la caja de jubilaciones, son muchos recursos, que es más de 1 billón, se habla de entre 1 y 2 billones de pesos, que son casi los recursos que tenemos destinados a la obra pública en todo el año en el presupuesto 2026.
Bien, la cuestión es que los gobernadores dicen, muchos de ellos, que siguen desatendidos los reclamos que tienen que ver con la obra pública, el mantenimiento de rutas. De hecho, ayer salió a celebrar el gobierno que está sosteniendo las metas del superávit fiscal. Y en gran parte tiene que ver, hoy hay un informe interesante en el diario BAE, con ajustes que continúan. Por un lado, la quita de subsidios, por otro lado, la obra pública que sigue totalmente paralizada. Y ojo porque, por ejemplo, asignación universal por hijo, que venía subiendo por arriba de la inflación, este año ya no es el caso. Y muchas de estas partidas se vuelven a recortar en el presupuesto que mandó ahora el gobierno nacional, al cual le sumó ayer en la discusión la derogación de la ley de emergencia pediátrica, de la ley que esa es la que tiene que ver con los fondos para el Garraham, la ley de emergencia en materia de discapacidad y la ley de financiamiento universitario. Las tres leyes que le había sacado el Congreso cuando todavía tenía una mayoría la oposición, antes del recambio ahora del 10 de diciembre, el gobierno ahora directamente incluye un artículo en el presupuesto donde las deroga. Ahora, escuchen, ayer fue muy interesante la postura de Nicolás Massot, que es un diputado que viene del peronismo, si quieren, conservador, es muy cercano a Rogelio Frigerio, de hecho tenían junto con el gobernador de la provincia de Entre Ríos, que fue ministro del Interior de Mauricio Macri, una consultora, son amigos de toda la vida, es un poco ese sector del peronismo más conservador. Bueno, Nicolás Massot hacía cuentas ayer y decía, nos derogan eso y sin embargo le están sacando impuestos a sectores de altísimos ingresos a un costo fiscal muchísimo más alto que esto que ustedes dicen que no pueden pagar. Tampoco están incorporadas esas tres leyes, por supuesto están incorporadas en nuestro dictamen. Entre las tres constituyen un costo fiscal de 0.6% del producto. Es el mismo costo fiscal, incluso un poquito menor, que lo que componen las tres principales reducciones tributarias de la recientemente ingresada en el Senado reforma laboral. La reducción de 3 y 3,5 puntos de ganancias a las medianas y grandes empresas, a las chicas se las dejamos igual. El 3% de reducción de aportes patronales y la eliminación del impuesto cedular. Esos tres son inclusive un poco más altos en su sumatoria el costo fiscal que se le niega a las universidades, a los discapacitados y a los pacientes pediátricos infantiles. Es 0,8 contra 0,6. Bien, esta discusión va a seguir en el recinto, difícilmente se reviertan las cosas, pero cuando Milei dice que no elige ganadores dentro de un modelo, sí, bueno, cuando uno manda un presupuesto al Congreso, elige quiénes van a ser los ganadores y quiénes los perdedores.